es evidente que, al menos en México, el neoliberalismo resultó un rotundo fracaso. Y esto lo expongo en el libro. ¿Y por qué? Entre otras cosas, por la extravagante corrupción que imperaba. Estamos buscando acabar con la corrupción. Nada más les digo, miren cómo empieza. No, les voy a, porque si no la editorial me va a reclamar, es decir, ya no lo van a comprar. Fíjense cómo empieza el libro, el capítulo 1. La corrupción fue por mucho tiempo el principal problema de México. En la historia se registran infinidad de casos sobre este fenómeno económico y político. Fenómeno económico y político. La corrupción, sostengo, es un fenómeno económico y político que de manera absurda e interesada ha sido calificado como social o cultural. Acuérdense lo que se decía, que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México, algo absurdo y ofensivo. Apenas desembarcó en Veracruz el conquistador Hernán Cortés y sin ningún fundamento legal, porque eso se puede probar, no había ningún fundamento legal, se autonombró alcalde, fue el primer fraude. Y jefe del ejército invasor. Décadas después, como 5 décadas, uno de sus soldados, el famoso historiador Bernal Díaz del Castillo, que llegó con él, denunció que el reparto del tesoro de Moctezuma se verificó de manera irregular, porque antes de la distribución, antes de que lo repartieran, cito textualmente lo que dice Bernal, faltaba la tercia parte de ello, que lo tomaban y escondían así por la parte de Cortés como de los capitanes y otros que no se sabía, y se iba menoscabando. Cierro la cita, las comillas de la cita. Luego, o sea, antes de repartirlo ya estaba menguado, en palabras de Bernal, menoscabado. Luego de esos, ya ahí sí le pongo yo de mi cosecha, moches iniciales. Cuando llegó la hora de repartir el botín, ahí vuelvo a citar a Bernal, Cortés separó el quinto real y se dio otro quinto a sí mismo.
y los soldados recibieron unas cuantas que no valían más de 100 pesos. Desde la llegada, ¿no?, de los conquistadores. Durante la colonia, bueno, hay otros casos. Esto continúa en el México independiente. Si acaso hay honestidad en la época de los liberales, acuérdense que habían liberales que surcían sus uniformes, y recuerdo algo, ¿no?, de esa época. El héroe de los tabasqueños, Gregorio Méndez Magaña, era comerciante y encabezó la lucha contra los franceses. Luego fue gobernador del estado y cuando murió, sus familiares no tenían ni para su entierro. Vicente Riva Palacio, este es otro caso, abandonó el ejército y se retiró a la vida privada, básicamente a escribir. Poco después se entrevistó con el presidente Juárez y el benemérito reconoció que la nación le debía, cito, a Riva Palacio, por no haber cobrado sus haberes de coronel y general e incluso haber pagado de su bolsillo a la tropa durante los primeros años de la guerra. La respuesta de Riva Palacio fue: señor presidente, a la patria se le sirve, no se le cobra. Pero esto fue en ese periodo de la República restaurada. Luego, con el Porfiriato, impera la corrupción. Y lo pruebo. Hay un negocio que hacen. Había un ferrocarril al inicio del Porfiriato, que lo había construido o lo inauguró Sebastián Lerdo de Tejada, el primer ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz, 600 kilómetros, y se había hecho con presupuesto público. Inicia el Porfiriato y venden acciones de ese ferrocarril y las venden pues abajo de su precio. Se cotizaban esas acciones en 16 libras esterlinas en Londres y las vendieron en 10 libras esterlinas las acciones. Y a los 6 meses uno de los compradores firmó como testigo en la boda en que se casó Benito Juárez con Carmelita Romero Rubio. Entonces, cuando al final del Porfiriato se compran las acciones de nuevo de todos los ferrocarriles que se habían construido, de todas las líneas férreas, de todas las concesiones de ferrocarriles, porque eso a lo mejor no se sabe, pero al término del régimen de Porfirio Díaz se compran las concesiones, fue como un FOAPROA,
se rescata a las empresas a las que les habían entregado las concesiones. O sea, esto que vivimos en el periodo neoliberal, repito, tiene ese antecedente. Se compran las acciones. Lo mismo, el hermano de el secretario de Hacienda, de Limantur, se entera que el gobierno iba a comprar las acciones, consigue un crédito y compra las acciones antes de que las adquiera el gobierno, a precios que estaban por los suelos. Cuando el gobierno compra las acciones, ya tenían otro valor, porque tenía información privilegiada. ¿Quién cuenta esto de este negocio de los Limantur? Bulnes, Francisco Bulnes, que era defensor del régimen, él mismo. Y así la revolución no pudo con la corrupción. Se siguieron haciendo negocios. Aquí describo cómo el mismo Álvaro Obregón contaba de cuando le quitaron el brazo en Celaya. Les leo este párrafo. Obregón solía narrar que cuando perdió un brazo en la batalla de Celaya, enfrentando a las tropas de Francisco Villa, sus hombres buscaban y buscaban la extremidad sin encontrarla, hasta que un amigo íntimo que lo conocía perfectamente, esto entre comillas, porque es de él, sacó del bolsillo una reluciente pieza de oro, una moneda denominada azteca, y en cuanto la alzó y la mostró a los demás, cito, comillas, todos presenciaron un milagro. El brazo se vino saltando de no sé dónde hasta el lugar en que se había levantado el azteca. Se extendió el brazo y lo cogió cariñosamente entre sus dedos. Fue la única manera, dice, de hacer que apareciera mi brazo perdido. Bueno, aquí hay cosas de los últimos tiempos, pero ya eso les queda a ustedes. Este es el principal problema que estamos enfrentando, porque esto es lo que más ha dañado a México. Entonces, una economía moral en nuestro país, porque tampoco se pueden extrapolar experiencias, además cada país tiene su propia historia, pero en México lo que se necesitaba era desterrar la corrupción. Y el modelo neoliberal era consustancial a la corrupción. Entonces, al no existir la corrupción,
pues tiene que haber crecimiento económico y va a haber empleos y desarrollo y bienestar. Y así lo están entendiendo las empresas que vienen a México a invertir. Y la prueba fehaciente es, repito, el que está creciendo como nunca la inversión extranjera, porque hay estabilidad social, política, gobernabilidad, Estado de Derecho y no hay corrupción. Imagínense cómo participan las empresas si de antemano se sabe quién va a ganar una licitación. ¿Qué no habían en los pasados gobiernos empresas predilectas que ganaban siempre las obras? Empresas extranjeras o nacionales. Ya lo hemos dicho aquí, pero en el tiempo de Calderón, la empresa predilecta era una empresa española, ahora recuerdo, no, esa es otra, Repsol, era la principal. Y en el sexenio pasado, OHL, otra empresa española. La empresa esta, OHL, ganaba contratos hasta empresas nacionales como las de Slim. Imagínense, una vez se hizo una licitación y hubieron varios casos, pero voy a contar uno, en donde una empresa de Slim gana la licitación porque ofrece el mejor precio, le gana a OHL, que queda en segundo o en tercer lugar. Pero al final le entregan la obra a OHL. ¿Y saben qué utilizaron como excusa? ¿Qué esgrimieron para descalificar a la empresa de Slim? Que la empresa de Slim no tenía solvencia económica, que era una empresa sin solvencia económica. Entonces, si eso ya no hay, si eso ya no existe, si no sucede lo que pasaba con los contratos de Odebrecht, imagínense poner una planta de polietileno en donde les dan el crédito, la banca de desarrollo les da el crédito para construir la planta y el gobierno se compromete también a entregarles el gas para sacar la materia prima y dejan sin gas a las plantas de Pemex para darle gas a la planta de Odebrecht. Y si se continúa así, pues nunca podríamos salir adelante. Entonces, el principal problema es la corrupción. Afortunadamente, pues se está entendiendo de que ya no debemos de continuar con este régimen corrupto. Claro, no es fácil de aceptar, hay presiones, hay resistencias, pero tampoco son para quitar el sueño.
Es normal. Y repito, vamos al cambio por el camino de la concordia, sin autoritarismos, sin uso de la fuerza, sin perseguir a nadie. No es muy fuerte la venganza y vamos avanzando.